Con el objetivo de garantizar la continuidad de su proyecto de Estado al pie de la letra, Venustiano Carranza apoyó la postulación de Ignacio Bonillas a la presidencia, lo que provocó molestia en los aspirantes como Pablo González y Álvaro Obregón. La rebelión de Agua Prieta dio el poder a los sonorenses tras el asesinato de Carranza en Tlazcaltongo el 20 de mayo de 1920. Después del interinato de Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón asumió la presidencia constitucional en diciembre de 1920. A partir de este momento, el llamado Grupo de Sonora inició una transformación que buscó homogeneizar el mosaico que era México entonces. Para lograrlo, el gobierno fue reduciendo poco a poco los grupos rebeldes, eliminándolos uno a uno. Así logró controlar el ejército, a los generales y jefes militares que aspiraban al poder. Durante los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, se logró dar pasos importantes para lograr la centralización del poder político y económico en manos del presidente y su grupo más cercano. El Estado asumió la creación de instituciones financieras, así como proyectos de infraestructura, pero la economía mexicana padeció desde 1927 dificultades económicas, que se agravaron en la caída de la bolsa de valores en 1929. Los sonorenses triunfaron porque enfocaron la economía hacia el modelo capitalista y construyeron un nuevo consenso político, aliándose con la clase trabajadora. Su estado preservó mejor la planta productiva ante los desórdenes revolucionarios y el grupo fue capaz de profesionalizar el ejército sonorense. Ellos renovaron la burguesía y dirigieron el proyecto político de México postrevolucionario. Los sonorenses pretendían mejorar el deteriorado estado del país debido a la revolución de 1910, principalmente buscando el detener los conflictos armados de la revolución. Se empezaron a notar los resultados a partir de mayo de 1920, con la pacificación del país, lenta pero efectiva, lo que también permitió que el crecimiento económico continúe. Gracias a que el gobierno de Álvaro Obregón se enfocó en crear relaciones económicas extranjeras, sobre todo con Estados Unidos, consiguió lograr una alianza con los banqueros y empresarios, la industrialización del país, etc. En 1924, la campaña electoral eligió a otro sonorense como presidente, Plutarco Elías Calles. Calles y Obregón compartían su visión de la realidad, ya que a ambos les interesó establecer un régimen económico que beneficie a los particulares. Para ello acabaron con el latifundio improductivo, instauraron la mediana propiedad agrícola, controlaron la inversión extranjera dedicada a los mineros y petroleros, es decir, reparar los problemas económicos generados por la revolución sin afectar tanto el capital del país, así como reparar las líneas de comunicación, solucionar el exceso de papel moneda, la desaparición de los bancos, la industria petrolera a manos de los extranjeros, etc. Por sus acciones, Obregón tuvo el apoyo de los campesinos, logró atraer a los zapatistas y fomentó leyes de interés agrario, lo que fue característico en su gobierno ya que su bandera señalaba su respeto agrario gracias a su visión del país, prefiriendo velar por su prosperidad antes que por beneficio propio. Fue un partido político mexicano activo entre 1929 y 1938. La muerte del presidente electo Álvaro Obregón en 1928, en torno a cuya persona se aglutinaban distintos grupos y dirigentes surgidos de la Revolución Mexicana, acarreó un riesgo de dispersión política. En consecuencia, y por iniciativa de Plutarco Elías Calles, se fundó el PNR para transitar de un gobierno de caudillos a un régimen de instituciones. No obstante, en la práctica de institucionalidad política fue solamente de forma y de fondo se trató de un caudillismo orientado hacia su artificio. Surgió como una coalización de partidos regionales de diversos estados de la República y más tarde se transformó en una organización centralizada cuando se introdujeron cambios en su estructura, que disolvieron las entidades que la habían conformado. Los cristeros fueron aquellos mexicanos católicos y conservadores que resistieron con su levantamiento la aplicación de la Ley Calles, la cual fue expedida el 14 de junio de 1926 con el fin de acotar el culto y sacerdocio católico en México, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917. No reconocimiento de personalidad jurídica a las iglesias ni derecho a poseer bienes raíces.
no participación del clero en la política y prohibición de impartir culto fuera de los templos. La ley Calles también planeaba la reducción del número de sacerdotes. Su nombre viene del presidente que la expidió, Plutarco Elías Calles. Los expertos coinciden en que ni los obispos ni el gobierno de Calles se imaginaron el impacto social que representaría el cierre de iglesias en el país y la incertidumbre de no saber si podrán seguir recibiendo el sacramento. Se trata de un movimiento que nace desde abajo y mueve a mucha gente. Hay en él dos tendencias, una de grupos reducidos que se da en los estados mexicanos de Colima, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Jalisco o Michoacán. Otra, la de una organización, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, en la capital del país. El fin de esta organización era reconquistar la libertad religiosa y las demás libertades que dimanan de ella. El sucesor de Calles fue Emilio Portes Gil, quien ocupó su cargo con carácter de interino, pues el presidente electo, Álvaro Obregón, había sido asesinado en julio de 1928, ante la crisis nacional por los 3 años de la guerra, cuyo costo humano alcanzó las cifras de 250,000 muertos y similar cantidad de refugiados hacia los Estados Unidos. Tanto el mando cristero como la Santa Sede, su aliada, y los gobiernos de México y los Estados Unidos, aliado oeste del mexicano, decidieron poner fin a la contienda. Así, el 21 de junio de 1929 se firmaron unos acuerdos redactados por Didwin Morrow, el embajador estadounidense mexicano. Sería imposible comprender el estado de las relaciones entre México y los Estados Unidos en 1921 sin tomar en cuenta la situación que privaba entre ambas naciones, cuando menos a partir de 1917. Dicho año marcó la cristalización de la Revolución Mexicana, la promulgación de una nueva constitución que fortaleció el nacionalismo mexicano y provocó, entre otras cosas, que algunos de sus artículos fuesen considerados por algunos círculos de capitalistas extranjeros como el fin de su preponderancia económica en nuestro país. Para el segundo decenio de este siglo, buena parte de la vida económica mexicana se encontraba en manos extranjeras, situación provocada por la política que siguió Porfirio Díaz al dar una franca bienvenida a los inversionistas de todo el mundo. Primero, el movimiento armado y después la nueva constitución amenazaron abiertamente a capitalistas ingleses, franceses y belgas, pero sobre todo a norteamericanos, cuyas inversiones en México sumaban ya alrededor de 650 millones de dólares y eran las más importantes de todas las inversiones extranjeras en México.